Buenos días nuevamente, Johnny Ausa TV en Washington, D.C., en el edificio de la Organización de Estados Americanos, esta vez con el abogado peticionante Romer Fernando Villarroel Hurtado, que se ha personado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una misión muy importante de la que nos va a hablar en este momento. Claro que sí, un saludo cordial a todos. Este día hemos presentado la tercera petición del año, buscando obviamente lo que todos los bolivianos luchamos en Bolivia y fuera de la frontera, seguir viviendo en democracia. Hemos ingresado esta petición pidiéndole a la comisión inicie el proceso consultivo posterior a la audiencia del día miércoles 5 de diciembre, cuando las fundaciones que nos representarán ese día fundamenten los aspectos jurídicos de las violaciones a los derechos humanos y para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que interprete el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y defina si reelegirse indefinidamente es un derecho humano o no. Además, en este documento hemos fundamentado jurídicamente los 3 puntos que se van a desarrollar en la referida audiencia como soporte jurídico y conexiones de criterios jurídicos con las 2 fundaciones que nos representarán a todos los bolivianos que votamos no el 21 de febrero del año 2016. Abogado, ¿cuál es su posición en el marco de del artículo 23 del Pacto de Costa Rica, que fue el que utilizó el Tribunal Constitucional boliviano para dar luz verde a la candidatura del presidente Morales? El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro, obviamente que reconoce los derechos políticos, además de otros derechos de las personas, pero en el último párrafo, en el último acápite, menciona que la legislación, es decir, los países pueden limitar fácilmente estos derechos. ¿Y dónde tenemos esta limitación los bolivianos, que es totalmente legal? En el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que pone un periodo que habla de los periodos presidenciales y que solamente puede darse una reelección en nuestro país. Por lo tanto, Evo Morales está inhabilitado para acceder a su tercera reelección. Obviamente, incluso este mandato es ilegal porque recordemos que es el tercer mandato del señor Evo Morales. El periodo ordinario de sesiones de la comisión se concluye por este año. ¿Cuál es la importancia de la audiencia que va a tener lugar el miércoles en ese marco? Bueno, la audiencia del 5 de diciembre es totalmente importante y de vital importancia para los bolivianos, porque obviamente recordemos que nos jugamos hasta el mismo Estado de Derecho. La comisión va, por una cuestión de orden, recibir a estas 2 fundaciones de derechos humanos que hablarán y representarán a los bolivianos que votamos no aquel 21 de febrero, pero básicamente lo que va a acontecer es que ellos van a alertar a la comisión de los daños que pueden tornarse irreparables con relación a derechos humanos si es que la comisión no activa o no inicia el procedimiento consultivo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interprete el artículo 23 y defina si reelegirse indefinidamente es un derecho humano o no. Si la comisión activa esos mecanismos y la Corte se manifiesta en el caso de hacerlo quitándole la razón al Estado boliviano, es decir, a la sentencia 8417, ¿sería el fin de la carrera reelectoral del binomio oficialista? Todos los gobiernos que están dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la obligación de cumplir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el fallo que los bolivianos esperamos que sea así, obviamente, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defina que reelegirse indefinidamente no es un derecho humano, este fallo tiene carácter coercitivo y vinculante para los estados. Obviamente, para el Estado boliviano sería el fin de la carrera de Evo Morales con relación a violentar la Constitución y no respetar el voto soberano del pueblo. Otro plazo crítico es el del 8 de diciembre. ¿Qué podría pasar el 8 de diciembre? Pues bien, el 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral tiene una gran misión, ¿no es cierto? Hacer respetar la Constitución, que es lo correcto,
inhabilitar al señor Evo Morales porque existe un referéndum vinculante y obligatorio que le impide ser candidato, o de lo contrario, ser serviles al gobierno y terminar de menoscabar la democracia en Bolivia. Pero aún así, el Tribunal Supremo Electoral habilita ilegalmente al señor Evo Morales para simplemente proclamaciones que van a suceder en esas elecciones tramposas y primarias, no deslegitimiza el referéndum vinculante y obligatorio, porque recordemos que el referéndum emana del pueblo, así lo ha establecido el artículo 7 de la Constitución, y las elecciones primarias únicamente son unas elecciones entre adeptos a un partido o una organización política. Por lo tanto, aún así el señor Evo Morales participase de esas elecciones, el referéndum vinculante y obligatorio debe ser respetado en las elecciones de octubre del año 2019. Creo que es importante manifestar el hecho de que la petición suya o las 3 peticiones suyas no son las únicas peticiones, sí, pero también es importante manifestar de que la comisión ya ha desestimado otras peticiones anteriores. Pues sí, bueno, en realidad desconozco. Lo que conozco es que varios bolivianos, valientes bolivianos, a título personal o acompañados de alguna fundación como las que nos van a representar el día miércoles, han iniciado peticiones. Obviamente eso obedece a un requisito, es decir, al filtro administrativo de cumplir los requisitos. Considero que las peticiones mías y las que han realizado otros valientes ciudadanos cumplen requisitos, porque está por demás de demostrado que en Bolivia se están violentando los derechos humanos y políticos de los bolivianos, y lo que corresponde a la comisión es netamente activar el procedimiento consultivo para que la Corte sea la que defina la situación jurídica y restablezca el orden jurídico y democrático en Bolivia. 2 elementos que no puedo dejar fuera de la consulta. Uno es los cuestionamientos de algunos sectores de la población acerca de la participación de otros binomios o de la sociedad civil y los políticos, desde luego, en este proceso que es nuevo para la sociedad boliviana de las elecciones primarias. Los cuestionamientos de deslegitimizar, o más bien de legitimizar este proceso que estamos cuestionando en el fondo. Sí, bueno, en realidad ya lo dije en Bolivia cuando hicimos un debate, un análisis de esta ley de organizaciones políticas. En la esencia, esta ley de organizaciones políticas fue creada para perspectivas del año 2024. En esencia tenía que fortalecer obviamente la democracia interna de los partidos políticos. Por alguna cuestión, no tengo la certeza, las organizaciones políticas y los partidos políticos solamente han inscrito un binomio. Entonces, supongo que lo habrán hecho por algún cálculo político, pero también tenemos que ponernos en la balanza de que si en el extremo, y no los estoy condicionando ni tampoco los estoy apoyando, en el extremo de que no lo hubiesen hecho, la candidatura de Evo Morales haya sido la única y nos haya pasado a los bolivianos como las anteriores elecciones en Venezuela, que el rostro del señor Nicolás Maduro era el único en las papeletas de las votaciones, y obviamente así, de esa manera ganó. Entonces, haciendo un esfuerzo de creer en la solvencia moral que han hecho estas organizaciones políticas, tuvieron que hacerlo obligadas, porque así se dio la coyuntura del reglamento de las organizaciones políticas, de la ley de organizaciones políticas. El otro elemento al que yo me refería es esta nueva ola de influencia en las redes sociales y también en las calles. El lenguaje de la resistencia pacífica está cobrando mucha fuerza. Sin embargo, ¿qué tan efectivo puede ser el lenguaje de la movilización pacífica para conseguir resultados? Y en el otro lado, el riesgo de la violencia en las calles. Por supuesto, ¿no? El artículo 8 de la Constitución nuestra, de los bolivianos, nos obliga a todos los bolivianos a hacer conocer la Constitución y a defenderla. En ese marco, la población civil es la que ha salido repudiando obviamente todas las acciones de violencia a los derechos humanos y políticos que ha hecho el gobierno de Evo Morales estos 12 o 13 años que ha estado en el gobierno, desde el año 2006, 12 años.
Y obviamente las consecuencias que pueden darse están dentro de las peticiones que ha alertado mi persona y seguramente otros valientes ciudadanos dentro de sus peticiones. Está claro que puede haber una convulsión social con consecuencia funesta. Lo sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque así se lo hemos hecho saber el día miércoles a través de las fundaciones que nos representarán, seguramente alertarán de esto mismo, y está en la conciencia de los comisionados hacer prevalecer la democracia en nuestro país. Un último elemento es la participación de personas individuales y organizaciones bolivianas en el extranjero para apoyar estas movilizaciones. ¿Cuál es el consejo para esas instituciones, para esos ciudadanos bolivianos que desde el extranjero quieren hacer escuchar su voz? Lo que yo les pediría en realidad, más que consejo, es la información. Se maneja mucha mala información y sabemos que está digitada por el partido de gobierno. Entonces hay que tener la información correcta para poder apoyar a toda la sociedad civil. Tengo entendido que en estos momentos hay una marcha en Bolivia a la cual obviamente nos sumamos y apoyamos a estos valientes ciudadanos, como también seguramente en el extranjero se harán marchas en apoyo a la democracia en realidad, porque la lucha es de todos y es para todos, ¿no es cierto? No debe tener una etiqueta y los bolivianos deben reproducir toda esta información para que el mundo conozca lo que realmente sucede en Bolivia. Gracias, abogado Villarroel, gracias por su tiempo, por su gentileza y desde luego estaremos acompañándole el miércoles próximo cuando usted a su vez esté también acompañando a las fundaciones que van a tener audiencia ante la comisión. Claro que sí, un saludo a todos los que ven en su prestigioso programa y obviamente le digo a todos los bolivianos que la lucha no ha terminado y no terminará hasta que todos tengamos la certeza que vamos a seguir viviendo en democracia. Un saludo a todos. Estamos en el edificio de la Organización de Estados Americanos. Acabamos de conversar con el abogado Romer Fernando Villarroel Hurtado, que vino hoy precisamente a aportar documentación que sustenta 3 peticiones individuales suyas y ante la comisión, y también que él busca sean añadidas al soporte que estarán discutiendo en 15 minutos de audiencia el próximo miércoles. 2 fundaciones que tienen precisamente audiencia a la que también ha sido convocado el gobierno boliviano a través de algunos representantes. Deberían, en teoría, estar el ministro de Justicia y el ministro de Gobierno representando al Estado boliviano. Eso veremos el próximo miércoles, veremos qué pasa, quiénes vienen, quiénes asisten, y van a ser 15 minutos críticos para el futuro de la democracia boliviana. Vamos a colgar este video en nuestra página de Facebook para que ustedes lo puedan ver y compartir, y esperamos que nos acompañen también el próximo miércoles. Gracias a todos.